Buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. 15 de mayo, Día del Maestro, Día de San Isidro Labrador. Bendiciones a todos los Isidros, bendiciones a todos, todas las Isidras que hoy el Señor nos bendice. En este día escuchamos la alabanza y nos disponemos a Jesús nuestro Señor. Él es el santo. Hola mi hermanito José. Dios te bendiga, che. Se acabó. Se atora mi esta cosa, ya está viejita, está dando su catarriento. Vamos a la vida de los santos en el nombre de Jesús. Hoy día 15 de mayo, bendiciones a todos los Isidros, a las Isidras que el Señor ha bendecido en este día de los santos. Te invito a que sigamos esa situación de bendición en este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Isidro Labrador, en el año 1130. Es el patrono de los agricultores del mundo. Le pusieron este nombre en honor de San Isidro, un santo muy apreciado en Europa. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor, a ofender a Dios y gran amor
de caridad hacia el prójimo y en un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y Comunión. Huérfano y solo él, peón de campo, huérfano y solo en el mundo, cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando a los agricultores, a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de Cabeza. No porque esa fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba sus días de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros, varios de sus compañeros, antes de la- varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaban ante el patrono por eutismo y abandonaba el trabajo. El señor Vargas fue a observar el campo y notó que si era cierto que sí, Isidro llegaba una hora más tarde y que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, una persona invisible, quizás un ángel, le guiaba los bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y de sus buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Y Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confiar a la gente. Pero sabía que Dios había prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré, y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y sus hijitos. Y hasta que las avecillas tenían sus apartados en plena invierno, cuando su suelo se cubría de nieve. Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse, y un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó varios mendigos y que almorzaron también. Él, el invitador le dijo, disgustado, que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro repartió el almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró para él aún más. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios; otro buen rato visitando pobres, enfermos; por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y sus hijos. Un día, mientras ellos sonreían por el campo, corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo del aljibe de la casa al sacar agua, y en el movimiento brusco del chiquitín, la cesta donde estaba le dio vueltas y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron juntos al pozo, pero esta es muy profundo y no había cómo rescatar al niño. Entonces se arrodilló a rezar con toda fe, y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio que el Señor les hizo alcanzar. Volvió después a Madrid, se alquiló como obrero de una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a irse al templo. El dueño lo puso entonces como tarea cada obrero cultivar una parcela de tierra
y la de Isidro produjo doble de la que los demás, porque nuestro Señor le recomendaba su piedad y su generosidad y la hacía fecunda. Escuchen bien, su oración hacía fecunda su trabajo. En el año 1130, siendo que se iba a morir, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendó a sus familias, a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo. Murió santamente a los 3 años de haber sido sepultado, y en el año 1163 sacaron del sepulcro sus cadáveres y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Poco después el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde lo habían llevado cuando lo trasladaron al cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, el rey se le fue la fiebre y llegó junto a él, y los restos del santo se le fue por completo la enfermedad al rey. A causa de esto, el rey intercedió ante el santo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por este y muchos milagros el Papa lo canonizó en el año 1622, junto con Santa Teresa de San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. San Isidro Labrador, bendito, ruega por nosotros en el campo, en el trabajo, en la agricultura y en los deberes domésticos. Amén. Hoy estamos celebrando la gracia del Señor de San Isidro. Bendiciones a todos los Isidros, a las Isidras, que les decimos chilos, le decimos chilas, ¿no? Chilos. Bendecidos sean en el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, porque se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquellos días pedirán en mi nombre, y no les diré que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día sábado 15, en el Evangelio de San Juan que nos habla el Señor, nos invita a tener ese espíritu abierto. Jesús le habla nuevamente a los discípulos. Tú no te tienes que cansar de hablarle a tus hijos. Y no habla de corrección, sino de hablarles de buena manera. Hablarles con gracia, hablarles con espíritu, hablarles con entrega, hablarles del amor, hablarles de la libertad, hablarles de lo malo, hablarles de lo bueno. Jesús sigue hablándole a los discípulos, son sus discípulos. Tú tienes que seguir hablándole a tu esposa, a tus hijos. No tienes que quedarte aislado, seco, vacío ante ellos. Tienes que tener un sentido de flujo, que tengas una situación de fuente, de comunicación, no vacío, no hablar vacíos, no hablar cosas que no tienen consistencia, hablar contenidos, hablar lleno, hablar gracia, bendición. Cuando tú tienes ese proceso, pues es verdad,
hay una grande comunicación en tu casa y eso es muy rico. Hablas de la sexualidad, hablas de las drogas, hablas de las desviaciones en el internet cuando hay pornografía. O sea, no te espantas y tienes esa relación cercana con todos, de la cual no te cuesta, a ver hijo, vente, yo te escucho y te veo que te estás desvelando mucho. Y yo sé que las páginas del internet hay pornografías y a veces hay esta situación de pornografías que nos da y acordémonos que yo estudié los mandamientos. Tú como papá digas, yo estudié los mandamientos y dice el sexto mandamiento, no fornicarás, y la pornografía nos va a incitar a tener masturbación. Y la pornografía nos va a incitar a tener esta situación de querer buscar a una mujer con tanta facilidad, sin respeto, sin atención. Cuando le hablas como fuente, tienes un camino de sabiduría, tienes entendimiento, gracia y bendición. Cuando tú pues te separas de esa relación y escuchaste que este chico se está desvelando, lo único que tienes es violencia, agresión, impulso, y empiezas a tener ese jadeo y ese atraparte y ese confrontarte. Por eso Jesús dice a sus discípulos, y él está hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Por eso la Eucaristía nunca basta, siempre está atenta a darnos el mensaje, a darnos la palabra, a darnos el aliento, a darnos la fortaleza, a hablarnos, hablarnos, hablarnos. Incluso hasta los adultos que nosotros nos debíamos en este medio de comunicación que hoy yo los estoy ocupando como herramienta para llegar a la bendición a tu casa, para llegar hasta ti. Pero no yo, es mi Señor que los está ocupando porque Él los creó, dio sabiduría a un ser humano para tener estos medios de comunicación. Son de Él. Por eso mismo Jesús dice a sus discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Es importante esta situación. Tú llegas a un abogado y le dices al abogado, pues sabes de lo que tengo una situación crítica con este vecino, con este compadre, con este pariente. Y el abogado dice, es fácil, salimos y tú tienes confianza y le pides y se te concede. Pues cuanto mayor, 1000 veces más grande con nuestro Padre Celestial. Cuando tienes fe, cuando tienes confianza, cuando abres tu corazón en la oración, cuando tienes ese enraice de decir, yo no voy a faltar al Señor este día. Y aunque sean 10 minutos ahorita que abran, con esos 10 minutos diarios, venirte, hincarte y hacer un Padre Nuestro y un Ave María. Diarios. Es importante tenerlo presente. Pide lo que quieras y te concederá. ¿Sabe que el doctor me duele aquí? Ay, me duele aquí. El doctor dice, pues es que esa es la vesícula. Mira, tómate ese solvente para que te sueltes la pancita que está muy atorada y puedas soltar todo lo que está amarradito. Entonces, la naturaleza misma es que el doctor te va a resolver porque conoce la ciencia. El, el, el licenciado te va a resolver porque conoce las leyes. Y papá Dios te va a resolver porque te conoce y te ama. Hasta ahora no me has pedido nada. En mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino les hablaré al Padre abiertamente. En aquel día bendecirán en mi nombre. Y yo les digo y rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado. Ya han creído que salí del Padre y que el Padre y que yo salí del Padre y que vine al Padre. Han creído que yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora vuelvo al Padre y dejo al mundo. Eso se llama ascensión. Mañana estaremos celebrando la ascensión, mañana domingo. Jesús sube a los cielos y el próximo sábado estaremos celebrando Pentecostés. Así que les invito, hermanos, porque ustedes me han amado, han creído que salí del Padre
Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, y Él, que es unigénito, se vuelve primogénito nuestro, cercano. Y Él sube al cielo y con ello nos está invitando a subir al cielo con Él. Nos está invitando a subir al cielo con Él. Hermanos, este es el camino de la ascensión. Al rato te vemos en la página de la parroquia. Ahorita te lo voy a tomar una fotografía y te lo voy a pasar por acá, porque en esa página vamos a transmitir diario la misa a las 7 de la noche por este mes de mayo. En el mes de junio va a ser a las 6 de la tarde. Primero Dios, la celebración, 6 de la tarde en el Señor. Hermanos, feliz sábado para todos. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Benavista, bajo la bendición del obispo Carlos Briceño Arce. Perdón, mi obispo. Carlos Briceño Arce. Dios los bendiga. Servidor Padre Jesús Rosas Jiménez, para bendición de ustedes. Aquí estamos. Feliz sábado para todos. Hay que sonreír, acuérdense, la alegría del Señor es una sonrisa y todo este día es alegría y bendición.